I will magnify. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es Radio Vaticana en transmisión extraordinaria en conexión con el Centro Televisivo Vaticano de la celebración de la Vigilia de Pentecostés presidida por el Papa Francisco con ocasión de los 50 años del Movimiento Carismático Mundial. Hoy, 3 de junio, cuando en Roma son las 5:41 de la tarde, damos inicio a esta transmisión especial desde el Circo Máximo en Roma, cuando en imágenes ya vemos al Papa Francisco saludando a los diferentes líderes y representantes de los movimientos carismáticos de todo el mundo. Estimados amigos de Radio Vaticana, fieles todos de las iglesias de América Latina y de España, reciban los saludos del Padre Jaime Castellón y de quien les habla, Renato Martínez, con los demás integrantes de la redacción de programas en español de Radio Vaticano y de la Secretaría para la Comunicación. También un saludo cordial a todas las emisoras de radio y televisión que están en sintonía con la radio del Papa y que están retransmitiendo la señal de Radio Vaticano, haciendo posible que esta ceremonia llegue hasta sus hogares. Estamos viendo las imágenes del Circo Máximo en Roma, donde más de 30.000 personas ya se han congregado para poder participar, orar junto al Santo Padre en esta vigilia de Pentecostés. Padre Jaime, nos encontramos al final, casi al final de la celebración de estos 50 años de vida, 50 años de gracia, dijo el Papa, de la presencia del movimiento de la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica. Un saludo cordial a todos. Esta es una ocasión muy bonita, exactamente como decía, es una ocasión de recordar todo el aporte que ha significado la renovación carismática en el mundo, en todo este impulso de oración, de darle un protagonismo al Espíritu Santo en el encuentro con Jesucristo y en el encuentro con el Padre. Y no deje de ser significativo también el lugar donde se está haciendo este encuentro, que es el Circo Máximo, un lugar que fue el corazón de la Roma imperial, donde murieron muchos cristianos, donde muchos cristianos fueron testigos de su fe. Ahí mismo ahora se encuentran con Jesucristo. Efectivamente es el encuentro del Vicario de Cristo, con este lema que vemos en el escenario principal en el Circo Máximo: Jesús es el Señor. Y es precisamente la llegada del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de los discípulos, de los testigos y hoy en día de los fieles de Cristo, que hace que nosotros podamos proclamar a Jesús como el Señor. Las celebraciones iniciaron el 31 de mayo y concluirán el día de mañana, 4 de junio, con la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en la solemnidad de Pentecostés. Estos eventos congregaron a más de 30.000 personas procedentes de 127 países de todo el mundo para poder participar aquí en Roma, en la sede de Pedro, de las diferentes actividades que programaron, momentos de oración, momentos de intercambio, simposios, trabajos, intercambio de experiencias, conocimiento de las basílicas, visitas a los centros de oración y de trabajo por los más necesitados. Han sido algunas de las actividades que han desarrollado los participantes en este jubileo de oro de la renovación carismática mundial. Mientras la asamblea va entonando este canto que da inicio a este momento de vigilia. La vigilia estará estructurada con este canto, la lectura del Evangelio de Juan, la meditación del Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, también la meditación del Santo Padre, la oración del Salmo 50 y posteriormente la lectura de Hechos de los Apóstoles. Asimismo tendremos para concluir esta vigilia la oración por el bautismo en el Espíritu. Vive el Señor, Él vive en nuestro corazón.
Vive Jesús el Señor es el himno que la Asamblea entona junto al Papa Francisco, que ya ha llegado hasta el escenario principal aquí en el Circo Máximo de Roma para poder dar inicio a esta vigilia de Pentecostés. Invitamos a todos nuestros oyentes que nos siguen en la radio del Papa a poder sintonizar y seguir esta transmisión en nuestra página web en www.radiovaticana.va y también en nuestro canal de YouTube para poder compartir y seguir con el Papa Francisco esta vigilia de Pentecostés junto a la Renovación Carismática Católica Internacional. La vigilia inició alrededor de la 1 de la tarde con la apertura y el recibimiento de todos los participantes aquí en el Circo Máximo. Desde ese momento se han desarrollado algunos momentos de oración, algunos momentos de testimonio y también momentos de reflexión sobre el tema del encuentro dirigido por la presidente de este movimiento internacional de la renovación carismática. Es el momento de oración junto al Papa Francisco que estamos por dar inicio. También anticipamos que en esta celebración tendremos la participación del predicador de la Casa Pontificia, el Padre Raniero Cantalamessa. Son representantes de diferentes países y de diferentes movimientos que albergan esta congregación internacional de la renovación. Recordando las palabras del Papa Francisco el 1 de junio de 2014, donde precisamente invitó a participar en este jubileo de oro, el Papa les decía en el Estadio Olímpico de Roma para poder celebrar juntos. Muy felices de festejar este jubileo junto a nuestros amigos, junto a nuestros hermanos. Muy felices de estar todos juntos buscando a este nuestro mismo Padre, que hoy está feliz en el cielo. ¿Por qué cosa estamos acá? Voy a pedirle a Norberto Zaraco. Estamos acá para responder a la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. Dice Juan en su Evangelio: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Palabra del Señor. La oración de Jesús. Y en esta tarde estamos aquí como pueblo de Dios, respondiendo a esa oración de Jesús. No solo para alegrarnos entre nosotros, sino para que siendo uno, el mundo crea. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Una vez, el Señor Jesús
Amén. Una vez el Señor Jesús, discutiendo con algunos, les dijo: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La base en todo error está en errar en las Escrituras, ignorar las Escrituras o el poder de Dios. Las Escrituras sin poder de Dios es simple literatura. Poder y espíritu sin Escritura deriva en fanatismo. Dios ha regalado a su iglesia un ministerio que ha sabido juntar la Escritura y el poder de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través del ministerio de nuestro hermano Rainiero Cantalamessa. Uno de los miembros del Movimiento de Renovación Carismática ha hecho la proclamación del Evangelio de Juan y ahora escuchamos al padre Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, que dirige una meditación a la asamblea, inspirado en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículos del 21 al 23. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Abitavano allora a Gerusalemme giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciendo unos a otros: ¿qué será esto? Si rinnova oggi tra noi. Siamo venuti anche noi da ogni nazione che è sotto il cielo e siamo qui per proclamare insieme le grandi. Esta escena se renueva hoy entre nosotros. Hemos venido también nosotros de todos los pueblos que hay bajo el cielo y estamos aquí para proclamar juntos las grandes obras de Dios. Pero hay algo más por descubrir en esta parte del relato de Pentecostés. Con questa insistenza sul fenomeno delle lingue ha voluto farci capire che a Pentecoste avviene qualcosa che rovescia quello che era avvenuto a Babele. Questo spiega perché il racconto Desde la antigüedad se entendió que el autor de los Hechos, es decir, en primer lugar el Espíritu Santo, con esta insistencia sobre el fenómeno de las lenguas, quiso hacernos comprender que en Pentecostés ocurre algo que da la vuelta a lo que sucedió en Babel. El Espíritu Santo transforma el caos lingüístico de Babel en la nueva armonía de las voces. Esto explica por qué el relato de Babel de Génesis 11 se inserta tradicionalmente entre las lecturas bíblicas de la víspera de Pentecostés. Los constructores de Babel no eran, como se pensaba en un tiempo, los impíos que trataban de desafiar a Dios, una especie de parecido a los titanes de la mitología griega. No, eran hombres piadosos y religiosos. La torre que querían construir era un templo a la divinidad, uno de esos templos en terrazas superpuestas llamadas Sigurat, de los que quedan ruinas todavía en Mesopotamia.
¿Dónde estaba entonces su pecado? Escuchemos lo que dicen entre ellos al ponerse a la obra. Dijeron: venid, construyamos una ciudad y una torre cuya cima toque el cielo y hagámonos un nombre para no desperdigarnos sobre toda la tierra. Martín Lutero hace una observación iluminadora a propósito de estas palabras. Construyamos una ciudad y una torre. Construyamos para nosotros, no para Dios. Hagámonos un nombre, hagámoslo para nosotros. No se dan prisa en que sea glorificado el nombre de Dios. Ellos están preocupados de hacer grande su propio nombre. En otras palabras, Dios es instrumentalizado. Debe servir a su voluntad de potencia. Pensaban, según la mentalidad del tiempo, que ofreciendo sacrificios desde una altura mayor, podían arrancar a la divinidad victorias sobre los pueblos vecinos. He aquí por qué Dios está obligado a confundir sus lenguas y desbaratar su proyecto. Quanta parte delle divisioni tra i cristiani era dovuta, ed è ancora oggi dovuta, al segreto desiderio di farci un nome, di elevarci al di sopra degli altri, di trattare con Dio da una posizione di superiorità. Esto lleva de golpe el acontecimiento de Babel y de sus constructores muy cerca de nosotros. ¿Cuánta parte de las divisiones entre los cristianos era debida al secreto deseo de hacernos un nombre, de elevarnos por encima de los otros, de tratar con Dios desde una posición de superioridad con respecto a los demás? ¿Cuánta parte era debida al deseo de hacerse un nombre o de hacerlo a su propia iglesia más que a Dios? De ahí nuestra Babel. Pasemos ahora a Pentecostés. También aquí vemos un grupo de hombres, los apóstoles, que se disponen a construir una torre que va desde la tierra al cielo, la iglesia. En Babel se hablaba todavía una sola lengua y en un cierto momento ya nadie comprende al otro. Aquí todos hablan lenguas diferentes, pero todos los entienden a los apóstoles. ¿Por qué? E per questo discutevano spesso chi tra di loro fosse il più grande. Ora lo Spirito Santo li ha decentrati da se stessi e ricentrati su Cristo. El Espíritu Santo obró en ellos una revolución copernicana. Antes de este momento también los apóstoles estaban preocupados de hacerse un nombre y por eso discutían con frecuencia quién de ellos era el más grande. Ahora el Espíritu Santo los ha descentrado de sí mismos y centrados en Cristo. El corazón de piedra se ha hecho pedazos y en su lugar palpita el corazón de carne. Han sido bautizados en el Espíritu Santo como había prometido Jesús antes de dejarlos, es decir, totalmente inmersos en el océano del amor de Dios derramado sobre ellos. Resplandecen con la gloria de Dios. Su hablar en lenguas diversas se explica también con el hecho de que hablan con los ojos, con el rostro, con las manos, con el asombro de quien ha visto cosas que no se pueden volver a decir. Li udiamo proclamare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandes maravillas de Dios. He aquí porque todos les comprenden. Ya no hablan de sí mismos, sino de Dios. Dio ci chiama, fratelli e sorelle, ad attuare nella nostra vita la stessa conversione, da noi stessi a Dio, dalla piccola unità che è la nostra parrocchia, il nostro movimento, la nostra stessa Chiesa. Dios nos llama a realizar en nuestra vida la misma conversión, de nosotros mismos a Dios, desde la pequeña unidad que es nuestra parroquia, nuestro movimiento, nuestra propia iglesia, a la gran unidad que es la de todo el cuerpo de Cristo, más aún de toda la humanidad. Es el paso audaz que el Papa Francisco está empujando a que hagamos nosotros los católicos y que los representantes de otras iglesias aquí reunidos muestran que quieren compartir. Aveva messo in chiaro che la comunione ecclesiale si realizza per gradi e può avere diversi livelli. Dal livello più alto, que consiste nel Ya San Agustín había puesto en claro que la comunión eclesial se realiza por grados y puede tener diferentes niveles, desde el grado más alto, que es la unidad en los sacramentos y en la gracia interior del Espíritu Santo,
hasta el grado menos completo, que es la unidad solamente interior del Espíritu Santo. San Pablo abrazaba en su comunión a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Riprenderla e valorizzarla. Esta es la fórmula de comunión de San Pablo y quizás es el caso de retomarla y valorizarla. Ella se extiende hoy también a nuestros hermanos judíos mesiánicos. È carismatico, ha una vocazione e una responsabilità particolari nei confronti dell'unità dei cristiani. El fenómeno pentecostal y carismático tiene una vocación y una responsabilidad particulares respecto a la unidad de los cristianos. Su vocación ecuménica resulta aún más evidente si recordamos lo que sucedió al comienzo de la Iglesia. Dio mandò lo Spirito Santo su Cornelio e la sua casa nello stesso modo e con le stesse manifestazioni. ¿Cómo hizo el resucitado para empujar a los apóstoles a acoger a los paganos en la iglesia? Dios envió el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa del mismo modo y con las mismas manifestaciones con las que lo había enviado al principio sobre los apóstoles. De modo que a Pedro no le quedó otra que sacar la conclusión: pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner impedimento a Dios? El Concilio de Jerusalén, Pedro repitió este mismo argumento: Dios no ha hecho discriminación entre nosotros y ellos. Dio ha effuso il suo Spirito Santo su milioni di credenti. Ahora hemos visto que se repite ante nuestros ojos este mismo prodigio a escala esta vez mundial. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre millones de creyentes, pertenecientes a casi todas las denominaciones cristianas, y para que no hubiera dudas sobre sus intenciones, lo ha derramado con las mismas manifestaciones, incluida la más singular, que es el hablar en lenguas. También a nosotros nos queda sacar la misma conclusión de Pedro. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para continuar diciendo de otros creyentes cristianos no pertenecen al cuerpo de Cristo, no son el verdadero discípulos de Cristo? ¿Quién soy yo católico para decir que los otros no pertenecen al mismo cuerpo de Jesús? San Paolo ha tracciato alla Chiesa questo programma: fare la verità con la carità. Quello che dobbiamo fare non è scavalcare il problema della fede e delle dottrine. Debemos, sin embargo, ver en qué consiste la vía carismática a la unidad. San Pablo ha trazado a la Iglesia este programa: realizar la verdad con la caridad. Lo que debemos hacer no es eludir el problema de la fe y las doctrinas para encontrarnos unidos en el frente de la acción común de la evangelización y de la caridad. El ecumenismo ha experimentado en sus inicios esta vía y ha comprobado su fracaso. Las divisiones surgen muy pronto, inevitablemente, también en el frente de la acción. No debemos sustituir la caridad con la verdad, sino tener a la verdad con la caridad, empezar a amarnos para comprendernos mejor. La cosa straordinaria circa questa via ecumenica basata sull'amore è che essa è possibile subito, è a tutta aperta davanti a noi. La cosa extraordinaria sobre esta vía ecuménica basada en el amor es que ella es posible enseguida, está totalmente abierta delante de nosotros. No podemos quemar etapas sobre la doctrina, porque hay diferencias y deben resolverse con paciencia en los foros apropiados. Sin embargo, podemos quemar las etapas en la caridad y estar unidos desde ahora. È l'unico debito che abbiamo gli uni verso gli altri. Le differenze non possono essere una scusa per non farlo. Es la única deuda que tenemos los unos hacia los otros. Las diferencias no pueden ser una razón para no hacerlo. Cristo no nos ha mandado a amar solo a aquellos que piensan como nosotros, que comparten totalmente nuestro credo. Si amáis solo a estos, nos ha advertido,
¿Qué hacen de especial que no hagan también los paganos? Nosotros podemos amarnos porque lo que nos une es infinitamente más importante que lo que todavía nos divide. Nos une la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, la esperanza común de la vida eterna, el compromiso común por la evangelización, el amor común por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la común atención a los pobres y a los excluidos, y hoy también para el cuidado de la creación. Todo esto nos une. La comune sofferenza, el comune martirio. Nos une también, queridos hermanos y hermanas, otra cosa importante, el sufrimiento común y el martirio común por Cristo. En muchas partes del mundo, los creyentes de las diferentes iglesias están compartiendo los mismos sufrimientos, soportando el mismo martirio por Cristo. Ellos no son perseguidos y asesinados porque sean católicos, anglicanos, pentecostales u otra cosa, sino porque son cristianos. A los ojos del mundo, incluso de los ojos del mundo secularizado, somos ya una sola cosa, y es una vergüenza si no lo somos también en la realidad. Come fare in concreto per mettere in pratica questo messaggio di unità e di amore? Ripensiamo all'inno alla carità di San Paolo. ¿Cómo hacer en concreto para poner en práctica este mensaje de unidad y de amor? Recordemos el himno a la caridad de San Pablo. Cada frase adquiere un significado actual y nuevo si se aplica el amor entre miembros de las diversas iglesias cristianas, en las relaciones ecuménicas. El amor es paciente, el amor no se engríe, el amor no es indecoroso, no busca solamente su interés, sino también el de las otras iglesias, no lleva cuentas del mal. No lleva cuentas del mal recibido por miembros de otras iglesias. Beato quel servo, diceva il mio padre Francesco d'Assisi, che si rallegra del bene che Dio fa per mezzo degli altri. Dichoso aquel siervo, decía San Francisco de Asís en sus admoniciones, que se alegra del bien que Dios hace por medio de los demás como si lo hiciera por medio suyo. Nosotros podemos decir, dichoso aquel cristiano que es capaz de alegrarse de aquel bien que hace Dios por medio de otras iglesias, así como por el bien que hace por medio de la propia iglesia. El profeta Ageo ha un oráculo que sembra escrito per noi in questo momento della storia. El profeta Ageo tiene un oráculo que parece escrito para nosotros en este momento de la historia. El pueblo de Israel acababa de regresar del exilio, pero en lugar de reconstruir juntos la casa de Dios, cada uno se pone a reconstruir y embellecer la propia casa. Dios envía entonces su profeta con un mensaje de reproche. Escuchémoslo bien. ¿Y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina? Ora così dice il Signore degli eserciti. Riflettete bene sul vostro comportamento. Ahora pues, esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. Sembrasteis mucho y recogisteis poco. Pensad bien en vuestra situación. Subid al monte, traed madera, construid el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Tenemos que escuchar este reproche como dirigido también a nosotros y arrepentirnos. Los que escucharon el discurso de Pedro el día de Pentecostés dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y recibiréis después el don del Espíritu Santo. Una renovada efusión del Espíritu no será posible sin un movimiento comunitario de arrepentimiento entre todos los cristianos. Esto será una de las intenciones principales de la oración que haremos a continuación de este momento de anuncio. Después que el pueblo de Israel se puso juntamente a reconstruir la casa de Dios, el profeta Ageo fue enviado de nuevo.
esta vez con un mensaje de aliento y de consuelo. Coraggio Zorobabele, oracolo del Signore. Coraggio Giosuè, figlio di Osadac, sommo sacerdote. Coraggio popolo Ánimo pues, del Zorobabel, paese. oráculo E del alla Señor. loro, Ánimo perché también tú, io sono Josué, con voi. hijo de Josadac, Il mio sumo spirito sacerdote. sarà con voi. Ánimo, Non gentes temete. todas, oráculo del Señor. La stessa Adelante, parola que di estoy con consolazione vosotros. rivolta Mi ora a noi espíritu está en cristiani. medio de vosotros, no E temáis. io ardisco farla La risuonare in misma questo palabra de modo, consuelo y aliento non come una está semplice dirigida ahora a citazione nosotros, biblica, y yo me ma atrevo a una hacerla parola resonar di de Dio nuevo en este viva lugar, ed no efficace como che una simple opera cita ora bíblica, qui sino quello che como significa. palabra de Dios viva y eficaz, que opera ahora y Coraggio, aquí Papa lo que Francesco. significa. Coraggio, capi e rappresentanti di altre confessioni cristiane. Ánimo, Coraggio, Papa popolo tutto di Francisco. Dio e al lavoro, Valentía, perché io sono jefes y con voi, dice il representantes de Signore. otras confesiones Il mio cristianas. spirito sarà con voi. Coraje, pueblo todo de Dios y al trabajo, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Mi espíritu estará con vosotros. Con este aliento concluye la reflexión, la meditación del Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, siguiendo el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 5 al 13. 2 anni fa Papa Francesco ha preso la macchina ed è andato a Caserta a fare la colazione. Hace 2 años el Papa da un Francisco suo amico, en su auto se fue a presidente Caserta della Chiesa y se della dirigió Reconciliazione, para poder Giovanni visitar a su Traini. amigo de la Iglesia de la Reconciliación, Giovanni Teatino. E adesso è anche il nostro amico Giovanni. En este momento también es nuestro amigo Giovanni, quien dirigirá algunas palabras a la asamblea en esta Buonasera, vigilia de Pentecostés. sorelle e fratelli. Saluto con grande affetto i cardinali, i vescovi, Buenas tardes a todos, i pastori, hermanos y hermanas. Saludo a los cardenales y a todos los responsables de esta asamblea y de este encuentro. e amato Papa Francesco. Buenas tardes, querido y amado Papa Francisco. Grazie innanzitutto per aver concepito questo evento. Gracias sobre todo por haber Grazie realizado este evento. Gracias por habernos invitado a esta vigilia de Pentecostés. Grazie per aver voluto anche noi evangelici e Gracias por haber querido que también nosotros los evangélicos y pentecostales estemos presentes en este 50 aniversario de la renovación carismática. Tra l'altro in coincidenza col 500° anniversario della Riforma. Entre otras cosas, en coincidencia con los 500 años de la Reforma, por el solo hecho de habernos llamado, invitados juntos aquí al Circo Máximo, bañado por la sangre de los mártires cristianos, nuestros comunes antepasados, se subraya la relación que ve usted entre nuestros movimientos y su pertenencia, a pesar de la diversidad, a la misma fuente de gracia, a la misma raíz y vocación, desde mi punto de vista ecuménico, del entero movimiento ecuménico y pentecostal. Personalmente estoy aquí porque he sido conquistado y contagiado por un sueño. Hablo del sueño realizado prima de la fundación del mundo, del cual habla Pablo en Efesios capítulo 1, que ha capturado seguramente el corazón también de ustedes. Ese sueño de un Dios que es relación, de un Dios que es comunión de amor, koinonía, en su esencia más profunda, porque vive dentro y fuera en un intenso movimiento de amor. Un Dios, antes que todo, es amor. Comentando el inicio del Evangelio de Juan, podemos decir que al inicio estaba la comunión, y la comunión estaba en Dios,
y la comunión era Ogni cosa è Dios. stata fatta per Y mezzo toda di lei, e cosa senza fue di hecha lei por medio non de nulla, ella nessuna delle y cose sin fatte ella. è Todo stata fue hecho fatta. por medio de la comunión. Mi sembra appropriato a questo punto parlare di Vangelo del desiderio. Me parece apropiado hablar hoy de Dio ha Evangelio del desiderato, deseo. cioè, da ogni Dios tempo ha di deseado desde todos estendere los alla sua tiempos creatura, de extender a toda ha criatura, desiderato di estendere ha il deseado suo extender interno movimento di su amore, interno movimiento de amor. appunto questa comunione, di Efectivamente, esta emigrare comunión y de migrar addirittura egli stesso Él nel cuore mismo dell'uomo, en el corazón del hombre, per farne nella pienezza dei tempi la para sua hacer en la plenitud abitazione. Ed è de venuto, los tiempos su ci ha habitación. visitato in Ha venido Cristo, y nos ha visitado en lo ha Cristo. fatto di persona, Lo ha hecho ha soffiato su personalmente di noi. y ha soplado L'Apostolo sobre dice, l'amore di nosotros. Dio è stato El apóstol sparso nei dice, nostri el cuori amor de Dios ha mediante sido lo derramado en Spirito nuestros Santo corazones che por medio ci del è Espíritu, stato dato. que nos ha sido dado Ed è stata Pentecoste, y ha sido Pentecostés, l'irruzione di la Dio irrupción nei de nostri Dios cuori. en nuestros corazones. Amore, desiderio di amore, Amor, deseo de amor, in in habitazione habitación, come per una nuova como si fuera una nueva incarnazione. encarnación. Desiderio di comunione intima e profonda, Deseo de comunión passione di íntima y unità, profunda, intimità, pasión de unidad, intimidad, appunto, amore. efectivamente, amor. Perciò è scritto, chi si unisce Por eso al está escrito, Signore è quien uno se une al spirito Señor solo con es Lui. un solo espíritu con Él. E non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? ¿Y acaso no che è in saben voi, ustedes che que avete ricevuto da el Dio? cuerpo es el templo del Paolo Espíritu dice ai Santo, Corinzi, del cual han recibido, perché dice voleva Pablo per en sé, la carta a los Corintios, voleva per sé porque quería para sí pareti di carne paredes de carne, piuttosto che di tela, mejor que de o tela di pietra o magari o de anche di piedra, oro, o quizás perché de oro, desiderava fare esperienza porque di noi, deseaba tener la experiencia de dall'interno di nosotros, ciascuno di noi. desde dentro de cada uno de E nosotros, parliamo della nostra esperienza y hablamos de la experiencia de Dovremmo Dios. considerare Debemos l'esperienza che Dio considerar fa di la noi, che ha experiencia que desiderato di Dios noi, hace che de continua a nosotros, voler que fare desea di ciascuno a di noi. nosotros, que desea crear a Dunque, cada alla uno de nosotros. Pentecoste, Por lo la tanto, vita en interna Pentecostés, di la Dio vida ci ha interna de Dios visitato nos ha visitado attraverso il nostro a través cuore de nuestro trafitto, corazón dice il libro degli atravesado, Atti, dice in quel el himno de giorno Hechos de los finalmente Apóstoles. è entrata. En ese día E si è finalmente ha realizzata la entrado profezia di y se ha realizado Ezechiele. la profecía de Io vi Ezequiel. darò un cuore Yo nuovo les e daré un metterò corazón dentro nuevo di y voi pondré dentro de ustedes uno spirito nuovo. un espíritu nuevo. Toglierò dal vostro corpo il Quitaré cuore de di su pietra cuerpo el e corazón de vi darò piedra un cuore y les di daré carne. un corazón de carne. Metterò dentro di voi il mio Pondré dentro de spirito ustedes mi e espíritu farò in y haré modo che camminerete secondo de le tal mie modo que leggi ustedes caminarán e según mis osserverete leyes e metterete y in observarán pratica y le pondrán en mie práctica prescrizioni. mis prescripciones. Ha dato in questo modo il via De este al modo ha dado el dialogo inicio interno al con diálogo ciascuno di interno noi, con cada che uno de spero che nosotros, sperimentiamo tutti que espero quanti. que experimentemos Ci ha resi cada uno de capaci nosotros y nos ha dall'interno hecho capaces dell'abbraccio desde fraterno dentro del tra di noi. abrazo fraterno entre nosotros. Ora questa vita, secondo l'Apostolo Pietro, è innestata, è dentro di noi. Ahora esta vida, según el Ci ha resi apóstol Pedro, partecipi della ha sua iniciado y natura, nos ha hecho dice Pietro. partícipes de su naturaleza, Una parte essenziale della natura stessa di Dio ci è una stata parte esencial de la comunicata. misma naturaleza de Dios nos ha sido Adesso, comunicada. abbeverandoci Ahora, al fiume dello Spirito, acercándonos al possiamo río del Espíritu innamorarci Santo, sempre più del podemos Signore enamorarnos siempre más del Señor y crecer nell'amore per i en el amor fratelli por los ogni hermanos giorno di più. cada día más. Questa rivelazione porta rivoluzione nella nostra vita. Esta revelación Adesso, conlleva revolución en nuestra radicati e vida. fondati Ahora, nella comunione enraizados con y Dio, fundados en la potremo comunión con crescere di Dios, pari passo podemos crecer nell'unità al mismo tiempo e en la nella unidad y en la comunione comunión con i figli con di los Dio. hijos de Dios. La vocazione del movimento pentecostale è carismatico. La vocación del Per movimiento questo motivo io pentecostal y continuo a carismático. essere convinto Por este motivo, che il movimento estoy dello convencido que el Spirito, movimiento del noto Espíritu, anche come della conocido Pentecoste, también il como movimiento de pentecostale Pentecostés o carismatico, pentecostal o carismático, che a me piace concepire come una sola realtà que a mí spirituale. me gusta concebir como una sola realidad Proprio nella sua espiritual, genetica
tiene en su génesis per la condivisa esperienza dello Spirito, non solo la chiamata al rinnovamento, el al compartir el risveglio, Espíritu, no alla solo la vita llamada a la fede, renovación, al despertar en la vida, ma abbia anche in sino sé, nel suo tiene en sí mandato, mismo, en la su vocazione envío, alla la costruzione vocación dell'unità de la dei figli di construcción de la unidad de los hijos de Dios. Le due cose vanno insieme, a mio avviso. E non avrà terminato di dare tutto il suo contributo al Las dos proposito cosas di van Dio juntos y no habrá per terminado de averlo dar su aporte, citato su contribución, fino a che, hasta que no appropriandosi della haya, sua intera no se haya apropiado de vocazione, su entera in vocación modo integrale, non de sia modo diventato col integral Signore y no se haga anche un junto con el movimento Señor un di movimiento de riconciliazione. reconciliación. Perché Pentecoste è vita e pace, Porque Pentecostés es vida non y solo paz, vita, no solo vida, pace. también paz. Penso alla Pentecoste degli Atti, Pienso en spirito e Pentecostés en los vita Hechos de per los la Apóstoles, persona. espíritu y Furono vida tutti para la riempiti dello persona. Spirito Santo. Fueron todos llenos del Spirito e Espíritu pace per le Santo. relazioni, perciò Espíritu la y paz comunità para las gerusalemme. relaciones, sobre todo para la comunidad de Penso alla Jerusalén. valle delle ossa secche in Ezechiele, Pienso en el valle de los huesos secos en Ezequiel, espíritu y vida para la resurrección, y también enseguida la reconciliación, o ancora la Pentecoste di o Cesarea. incluso la Pentecostés de Cesarea, el espíritu que desciende sobre Cornelio y cae el muro de la división entre los gentiles e Israel. Vida y paz, resurrección y reconciliación, un binomio que se acompaña siempre en la acción del Señor. Ebbi questa rivelazione alla mia Pentecoste personale. Durante De un esta cenacolo revelación di a mi preghiera nel Pentecostés salotto di personal, casa, durante una el sera cenáculo d'inverno di 40 anni en el fa. salón de mi casa, 40 años Cercavamo la atrás, presenza di Dio e buscábamos la fummo invasi presencia de da Dios fiumi di y gioia, fuimos ma anche di grande invadidos armonia, de ríos de alegría, fresca effusione di una vita, fresca una più efusión profonda de vida rivelazione y una profunda dell'abbraccio di revelación Dio del abrazo per de Dios tutti i suoi para figli, todos sus senza hijos, distinzione sin di distinción, de confessione o confesión, de di geografía, razza de o raza di liturgia. o de liturgia. Quel deposito incubò diversi anni fino alla svolta Este depósito concreta se fue dell'invito incubando di por Matteo diversos e dei años fratelli hasta el Puglia per la momento celebrazione del de algunos 25° hermanos de Mateo en anniversario Puglia, della hasta nascita la del movimento celebración de los 25 carismatico, años de la proprio oggi, celebración del 95 nacimiento de la anni. renovación carismática. Il Signore ci sorprese, aprì una porta in visione e ci incoraggiò ad entrare. El Señor nos sorprendió, abrió una puerta para invitarnos a compartir. Mi disse il Signore, Solo bastaba una domani palabra. laverai i piedi a un Mañana líder lavarás los carismatico. pies a un líder Obbedimmo e carismática. ci fu la lavanda Y dei piedi a obedecimos frate Antonio. y realizamos el lavado de Il los pies al hermano quel Antonio. processo era avviato. En ese momento el Non avrei proceso mai se inició immaginato allora y no quello che il habría Signore imaginado avrebbe fatto jamás negli anni entonces successivi. lo que el Señor habría realizado en los Primavere años gloriose, sucesivos, ma anche primaveras gelate gloriosas, improvvise pero abbiamo también sperimentato in questi momentos de ultimi 2 anni. frío, de hielo improviso, Dissensi e resistenze sui due resistencias versanti. y descontentos. Ma nell'autunno dello stesso anno a Pero en Terlizzi il otoño de ese Signore mismo año, ci aveva por preparato inspiración del Señor, nos había preparado con una visione, una mi mostrò visión un sentiero che en la cual nos correva come mostró terra di un nessuno, camino que tra recorría due como campi tierra de separati da nadie, filo spinato. por campos separados por Un uomo avanzava nel sentiero e alambres si feriva espinados, urtando en ora el da cual una un hombre parte, gritaba. ora dall'altra, a volte i vestiti, a volte anche la carne. Cadeva, poi si rialzava, Caía y se levantaba, continuava. luego continuaba. In fondo al sentiero, Al final del camino, una cruz. dopo la Después, croce, después de la cruz, su tutto l'orizzonte un solo en campo todo el horizonte, e un niente più campo filo spinato. y nada más de alambres con púas. En la primavera del 96, al raduno En del la primavera de ritrovamento di Rimini, di nuovo la 1996, croce. Dopo la nuevamente richiesta en el di encuentro de conforto e la Rímine, persecuzione nuevamente degli la ufficiali cruz, italiani da parte dei en la responsabili cual el del Estado movimento italiano carismatico, persiguió a los al representantes del rientro nella mia movimiento stanza una voce carismático. Al mi regreso de segnala mi alle habitación, spalle, una voz, la mi voz del chiede di dargli Señor, le braccia, que a espaldas me le dice, allarga in forma di croce, alarga los mi brazos en chiede forma de ancora i cruz, piedi e mi chiede también me dice sobre los pies, per y un me dice, tempo breve e infinito. Ed io piango.
piango, y piango. yo hago lo que me dice y lloro. Lloro por un momento extenso. Y entonces entendí que la vocación y la misión del Señor pasan a través de la verificación de la cruz y que no es necesario asustarse por el tiempo de cruz. Seguirá una stagione feconda, la consultazione carismatica in Italia, più tardi Seguirán momentos profundos, la consultación carismática en Italia, la renovación del Espíritu Santo en Buenos Aires, diferentes encuentros y relaciones, diferentes contactos, fino al encuentro del 2006 entre católicos y evangélicos y el encuentro con el cardenal Bergoglio en Buenos Aires. preparato dalla feconda relazione di comunione e di preghiera Preparados por esta fecunda relación de oración y de encuentro entre pastores pentecostales, sobre todo de ese país, y algunos de ellos están aquí presentes esta tarde. Hemos apenas escuchado al pastor Saracco y también otros pastores. Seguirá en el 2007. Compadre Raniero canta la messa ancora, era stato Con el anche padre Raniero canta la mesa, que estuvo también en Buenos Aires, otro importante encuentro entre católicos y pentecostales en India, preparado por el obispo Conapaghe y por el arzobispo católico de Heidelberg. Nel 2013, con nostra grande gioia e sorpresa, En el 2013, con mucha alegría, la elección del cardenal Bergoglio como papa. Con l'elezione di Papa Francesco a Papa è evidente, comincia una nuova stagione. Con la elección del Papa Francisco inicia un nuevo momento, una nueva estación, particularmente sobre el aspecto de la relación con nosotros, el desarrollo sin precedentes de relaciones con diferentes pastores, la visita a nuestra comunidad de Caserta de la Iglesia Evangélica de la Reconciliación con el pedido de perdón a los pentecostales italianos, el aliento a las diferentes iniciativas en Estados Unidos y a los pastores aquí presentes de los Estados Unidos entre católicos y pentecostales, hasta esta sorprendente y absolutamente histórica jornada. Están aquí presentes decenas de pastores como testimonios del camino recorrido que en solo pocos años, que para mí, que camino 40 años en la experiencia pentecostal, me es lícito hablar de una verdadera kairos de Dios. Però questo fa scattare un altro aspetto importante, quello della nostra responsabilità. Pero esto da inicio a otro aspecto importante, el de la responsabilidad. Y si esto es verdad, nos anima y es un desafío para poder entrar plenamente en la vocación histórica de nuestra espiritualidad pentecostal y carismática. Es decir, contribuir al despertar de nuestra iglesia. En segundo lugar, a la unidad, porque el Señor tiene una sola esposa, no muchas esposas. No es un Dios polígamo, es un Dios monógamo. Tiene una sola esposa. A me sembra che il metodo suggerito dall'Apostolo Paolo in Efesini 4, Me parece que el método sugerido por el apóstol Pablo, perseguendo la verità nell'amore, en el que se persigue la verdad en el amor, se parte del fundamento de la unidad del Espíritu del cual nos ha hablado el Padre Raniero, para caminar luego juntos. Como dice frecuentemente el Papa Francisco, caminemos juntos. Para caminar juntos con confianza hacia la unidad de la fe, en vista de la plena realización, porque se llevará a cabo esta realización, incluso visible, de la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús es el Señor de toda la Iglesia. Oremos juntos para que todos sean uno, para que el mundo crea. Dios los bendiga. Han sido las palabras
del pastor Giovanni Traetino, pastor de la Iglesia Evangélica de la Reconciliación de Caserta en Italia, que ha dado sus palabras y su reflexión sobre la unidad en la Iglesia y sobre todo la unidad como fruto de la efusión del Espíritu Santo. Seguimos en transmisión desde el Circo Máximo en Roma de este encuentro, de esta vigilia de Pentecostés con los movimientos de renovación carismática. Esta es Radio Vaticana en transmisión extraordinaria de la celebración presidida por el Papa Francisco, con los más de 30.000 participantes en el Jubileo de Oro de este movimiento de renovación carismática, movimiento eclesial que une diferentes inspiraciones surgidas por la efusión del Espíritu Santo. Rejoice.
Toda la gloria al Señor. Hace unos minutos hemos recogido una ofrenda que, como se dijo, será total e íntegramente dedicada a los pobres. Oramos y creemos que ha sido una ofrenda digna del Señor. Quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración para dedicación de esta ofrenda. Señor, gracias por darnos la posibilidad y el privilegio de ofrendar. Queremos pedirte ahora por aquellos que necesitan de esa ofrenda, por los más pobres, por los inmigrantes, por los que sufren persecución, por los que padecen injusticias, por los que están al margen de toda riqueza. Señor, en este tiempo, tal como tu palabra dice, corra la justicia como un río. Señor, nosotros no podemos, pero hemos aprendido a creer en ti. Tú eres el Dios de lo imposible. Al poner estas ofrendas en tus manos, las ponemos en las manos de los pobres y necesitados. Derrama tu bendición en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, que el Señor hará por nosotros mucho más de lo que somos capaces de creer e imaginar. Este Pentecostés y este tiempo que estamos viviendo hoy aquí es un kairos de Dios, es un tiempo de Dios que hace apenas unos años ni nos atrevimos a soñar o imaginar. Pero el Señor sigue siendo Señor de su iglesia. Y porque Él está edificando su iglesia, porque Él está construyendo su iglesia, hace que ocurran cosas que van más allá de nuestras posibilidades humanas. Seguimos respondiendo a esa oración de Jesús, que seamos uno. Y en esta tarde y en este lugar y en este Pentecostés, es un momento profético en la vida de la iglesia del Señor. Cuando hace apenas unos años atrás orábamos juntos, no nos atrevimos a soñar con este tiempo. En este tiempo de Dios y en esta tarde que el Señor ha preparado en su presencia, quiero invitarles a abrir su corazón a lo que el Señor tenga para nosotros a través de nuestro hermano Francisco, obispo de Roma. Uno de los representantes de la Renovación Carismática hace la presentación del Papa Francisco para poder dirigir su meditación y reflexión a la asamblea congregada en el Circo Máximo de Roma en esta celebración de la vigilia de Pentecostés con ocasión del Jubileo de Oro de la Renovación Carismática. Escuchemos al Papa Francisco. Fratelli e sorelle, grazie della testimonianza che voi date oggi qui. Queridos hermanos y hermanas, gracias por el testimonio que hoy dan aquí.
Nos hace bien a todos. Me hace bien a mí también. A todos. Nel primo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli leggiamo. En el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles leemos: A tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere la Cuando estaban todavía los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Esperen que se cumple la promesa del Padre. Les hizo y del cual yo les he hablado. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Mientras se cumplía el día de Pentecostés, se encontraban todos juntos, y vino desde el cielo un rumor, como el viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron como lenguas de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba el poder de expresarse. Questo è il testo, il passo del libro degli Atti. Este es el pasaje del libro de los Hechos. Siamo qui come in un cenacolo ma a cielo aperto. Hoy estamos aquí como en un cenáculo a cielo abierto, A cielo aperto. porque no tenemos miedo. A cielo abierto. Con il cuore aperto alla promessa del Padre. Y también con el corazón abierto a la promesa del Padre. Tutti noi Estamos reunidos aquí, todos los creyentes, que Gesù è il todos Signore. aquellos que profesamos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Molti sono venuti da diverse parti del mondo e lo Spirito Santo ci ha riuniti per stabilire legami di amicizia fraterna. Muchos han venido de distintas partes del mundo y el Espíritu Santo nos ha reunido para establecer lazos de amistad fraterno que nos alienta en el camino hacia la unidad para la misión, Non per essere fermi, no para estar detenidos, sino para la misión, sino para proclamar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti i suoi figli, per annunciare la buona novella a tutti i popoli. Para anunciar a todos que Jesús es el Padre de todos sus hijos, para anunciar a todos que la paz es posible, y esto no es tan fácil, y demostrar a este mundo, al mundo de hoy, que la paz es posible. Pero en nombre de Jesús podemos demostrar con nuestro testimonio que la paz es posible. Ma è possibile se noi siamo in pace fra noi, Pero es posible si nosotros estamos en paz entre nosotros. Pero si nosotros acentuamos las diferencias y estamos en guerra entre nosotros, no es posible. La paz es posible desde nuestra confesión que Jesús es el Señor y desde nuestra evangelización en este camino. È possibile por dimostrare che abbiamo differenze. Es posible a pesar que demostramos que tenemos diferencias. Esto es obvio, que tenemos diferencias, pero deseamos ser una diversidad reconciliada. Ecco, questa parola non dimenticarla. No se olviden de esta palabra y decirlo a todos. Diversidad reconciliada. E questa parola non è mia, Y esta palabra no es mía, no es mía, è di un fratello luterano. es de un hermano luterano. Diversità riconciliata. Diversidad reconciliada. Ed ora siamo qui e siamo molti.
Ci siamo riuniti a pregare insieme. Y ahora estamos aquí, somos muchos. Nos hemos reunido para orar juntos, para pedir que el Espíritu venga sobre cada uno de nosotros y nos bendiga a la ciudad y al mundo, para proclamar la señoría de Jesucristo. Il libro degli Atti afferma: El libro de los Hechos afirma: siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, somos partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Cirene, también romanos residentes, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandes maravillas de Dios. parlare nella stessa lingua, Hablar en la misma lengua, capire. escuchar, entender Ci sono le differenze. que existen las diferencias, Spirito ci fa capire pero el il Espíritu messaggio nos della hace entender el resurrezione mensaje di Gesù de la resurrección de Jesús nella nostra propria lingua. en nuestra propia lengua. Siamo riuniti qui credenti. Estamos reunidos aquí da creyentes 120 paesi provenientes de del 120 mondo, países a del mundo la para sovrana celebrar opera dello la Spirito soberana Santo obra del nella Espíritu Chiesa, Santo en la Iglesia, che prese l'avvio 50 anni fa. que sucedió hace 50 años atrás y dio comienzo a esta institución. No, A questa organizzazione? a esta No. organización, no, A una corrente di grazia. a una corriente de gracia, Alla corrente di grazia del rinnovamento carismatico cattolico. a la corriente de gracia de la renovación carismática Che católica, nacque cattolica? obra que No, nació nacque católica, no, ecumenica. nació Nacque ecuménica, ecumenica, nació perché ecuménica, lo Spirito porque el Santo Espíritu che Santo crea es el que l'unità crea la unidad il medesimo y es el Spirito mismo Santo Espíritu Santo diede l'ispirazione que dio la perché inspiración fosse così. para que fuera así. È importante leggere le opere del Cardinal Suenz. Es importante leer las obras del cardenal Suenz. Es muy La importante. venuta dello Spirito Santo trasforma uomini chiusi La venida del a Espíritu causa della Santo paura convierte a hombres in cerrados a causa coraggiosi del miedo testimoni di Gesù. en valientes testigos de Jesús. Che aveva Pedro, que rinnegato había Gesù negado a tre Jesús 3 veces, colmo della forza dello lleno Spirito Santo, del poder del proclama, Espíritu Santo, proclama: "Sappia dunque sepa con certeza con tutta la seguridad casa di Israele, todo el pueblo de Israel que Dios ha Signore constituido e Señor al Cristo, Gesù che a voi ese avete Jesús que crocifisso". ustedes han crucificado. E questa è la professione di fede di ogni cristiano. Y esta es la profesión de fe de todo cristiano. Dios ha constituido Señor al Cristo, a ese Jesús que ustedes o que ha sido crucificado. ¿Están de acuerdo con esta profesión de fe? È la nostra, tutti Es la nuestra, stessa. es la misma para todos. La parola prosegue dicendo: tutti i credenti La palabra prosigue diciendo: todos los creyentes estaban juntos avevano ogni cosa in y comune, compartían todos los bienes en común, vendevano le loro proprietà vendían e sus sostanze, propiedades e le dividevano y lo con tutti, dividían secondo entre il todos bisogno di según las necesidades de cada uno. vendevano, aiutavano i poveri. Vendían, ayudaban a los C'erano pobres. qualche furbi, pensiamo a También Maria existían Sant'Agata. algunos Ma vivos. sempre ce ne sono, ma tutti Siempre i credenti, existe. la maggioranza, Todos los creyentes, la mayor parte, se ayudaban. ogni giorno Cada erano día perseveranti insieme nel Eran tempio, perseverantes en el templo, spezzando il pane nelle partiendo el case, pan en las prendevano casas cibo con y comían leggerezza juntos con di alegría cuore, y sencillez de lodavano corazón. Dio, Alababan a ottenendo i Dios favori y eran estimados por todos. Intanto il Signore Mientras tanto, el ogni Señor giorno cada día aggiungeva alla agregaba a la comunidad quelli che erano a aquellos salvati. La comunità que cresceva. habían sido salvados y la comunidad crecía y el Espíritu A me piace tanto inspiraba. pensare A mí me gusta mucho all'Apostolo pensar Filippo, en el quando apóstol l'angelo Felipe, gli dice, "Ma va cuando el verso ángel le dice: Gaza, ve por este trova camino quel hacia Gaza proselito, y encuentra ministro a ese d'economia eunuco, ministro de della regina Economía, dell'Eritrea o dell'Etiopia, la Candace, de la reina de Eritrea o che era un Etiopía, proselito, que era un leggeva Isaia, prosélito, que leía al profeta Isaías e gli spiegò la parola
Y Felipe le explicó la palabra, proclamó a Jesús. Questo si convertì Y este se convirtió. a certo punto. A cierto Ma c'è momento acqua, estaba el deve agua essere battezzato. y pidió Era ser lo bautizado. Spirito Era el che Espíritu spinse que empujó Filippo a andare Felipe a ir por ese camino. là. È stato dall'inizio lo Spirito Ha sido desde el inicio el Espíritu a impulsar tutti i credenti a todos los proclamare creyentes il a Signore. proclamar al Señor. Oggi abbiamo scelto di riunirci qui in questo luogo, Hoy hemos escogido de reunirnos aquí en este lugar, Pastore Traetino, lo ha dicho el pastor qui Traetino, durante le persecuzioni porque aquí durante las vennero persecuciones martirizzati dei fueron cristiani martirizados muchos per il cristianos divertimento por la di quelli diversión che stavano a guardare. de aquellos que estaban mirando. Oggi ci sono più martiri di ieri. Hoy Oggi si existen sono más mártires que ayer, cristiani, cristianos, quelli che uccidono i cristiani. aquellos que prima di ucciderli asesinan a non los li domandano, cristianos. non Prima, domanda loro antes de matarlos, no les se tu sei preguntan ortodosso, si eres tu sei ortodoxo, cattolico, si tu tú sei eres evangelico, católico, tu sei si eres luterano, tu sei evangélico o calvinista. luterano o calvinista. No, Tu sei cristiano, tú eres cristiano, sgozzato subito. enseguida lo degollan. Oggi ci sono più dei primi tempi. Hoy existen más que en los tiempos E antiguos. questo è l'ecumenismo del sangue. Y esto es el ecumenismo de la sangre, testimonianza que nos une el testimonio dei nostri de nuestros martiri di oggi. mártires de hoy. In diversi posti del mondo il sangue cristiano viene En sparso. diversas partes del mundo la sangre de los cristianos es derramada. Hoy es más urgente que antes la unidad de los cristianos, unidos pero por obra del Espíritu Santo, con la oración por los más débiles, caminar juntos, trabajar juntos, Amarci. Amarci. amarnos, amarnos, Insieme juntos, cercare di spiegare le differenze, y metterci juntos d'accordo. tratar Ma de in explicar cammino, las diferencias, se pero en no camino. rimaniamo fermi, Si no, senza nos cammino, quedamos detenidos, mai sin ci caminar, metteremo d'accordo. y jamás nos Questo è pondremos de vero, perché lo acuerdo. Spirito Y ci esto es vuole il verdad, cammino. porque el Espíritu 50 necesita el anni camino. di rinnovamento carismatico cattolico. 50 años de la Una renovación corrente di carismática grazia católica, dello Spirito. una corriente de gracia del Perché Espíritu. corrente di grazia? ¿Y por qué corriente de Perché non gracia? ha né fondatore, Porque no né tiene ni statuti, né fundador, ni organi di estatutos, governo. ni órganos de gobierno. Chiaramente, Claramente que esta corriente han nacido múltiples expresiones que son obras humanas inspiradas por el Espíritu, con varios carismas, y todas al servicio de la Iglesia. Pero en la corriente no se le pueden poner diques, ni se puede encerrar el Espíritu Santo en una jaula. Sono passati 50 anni. Quando si giunge a questa età, le Han pasado forze 50 años. cominciano Cuando llegamos a declinare. esa edad, las fuerzas comienzan a decaer, la mitad de la vida. Nella mia terra diciamo il En mi tierra se dice cinquentazo. el cincuentazo. Le rughe Las arrugas diventano più se profonde, hacen más profundas, almeno che ti trucchi, ma a menos que te maquilles. i capelli grigi aumentano Las canas se multiplican y también empezamos a olvidarnos de algunas cosas. 50 anni è un momento della vita adatto 50 años es un momento de la vida para reflexionar. Es el momento de la reflexión, la mitad de la vida. Y yo les diría, es el momento para ir adelante con más fuerza, dejando atrás el polvo del tiempo que hemos dejado acumular, agradeciendo por lo recibido y enfrentando lo nuevo con confianza en la acción del Espíritu Santo. Pentecostés hace nacer a la Iglesia. El Espíritu Santo, la promesa del Padre anunciada por Jesucristo, es quien hace la Iglesia, la esposa del Apocalipsis, una única esposa, ha dicho el pastor Traetino,
Una única esposa tiene el Señor. Il dono più prezioso che tutti abbiamo ricevuto è il battesimo. El don más precioso que todo hemos recibido es el bautismo. Y ahora el Espíritu nos conduce por el camino de la conversión, que atraviesa todo el mundo cristiano y que es una razón más para que la renovación carismática católica sea un lugar privilegiado para transitar el camino hacia la unidad. Esta corriente de gracia es para toda la Iglesia, no solo para algunos, y ninguno de nosotros es el patrón, y todos los demás servidores. Todos somos siervos, todos somos servidores de esta corriente de gracia. Insieme a questa esperienza, voi ricordate continuamente alla Chiesa il potere della preghiera di lode. Junto con esta experiencia, ustedes recuerdan continuamente a la Iglesia el poder de oración de alabanza. Alabanza que es la oración de reconocimiento y acción de gracias por el amor gratuito de Dios. Puede ser que este modo de orar no le guste a algunos, pero es cierto que se inserta plenamente en la tradición bíblica. I salmi e poi Davide che danzava davanti all'arca dell'alleanza pieno di giubilo. Los salmos, por ejemplo, David que bailaba delante del arca de la alianza lleno de júbilo. Y por favor, no caigamos, por favor, en la actitud de hacernos cristianos con el complejo de Micol, que se avergonzaba de alabar a Dios en la persona de David. Giubilo, alegría, gioia, fruto de la medesima azione dello Spirito Santo. Júbilo, alegría, gozo, fruto de una misma acción del Espíritu Santo. El cristiano o vive el gozo en su corazón o hay algo que no funciona. La gioia dell'annuncio della buona novella del Vangelo. El gozo del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, lee el pasaje de Isaías. Lo Spirito del Signore è sopra di me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esto me ha consagrado con la unción y me ha enviado a llevar a los pobres el alegre anuncio, a proclamar la liberación de los oprimidos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. La buena noticia. No se olviden de esto. La buena noticia. El anuncio cristiano siempre es buena noticia. Il terzo documento di Malin, Rinnovamento carismatico e servizio all'uomo. El tercer documento de Malina, Renovación Carismática y Servicio del Hombre, escrito por el cardenal Suenens y don Elder Cámara, es claro: renovación carismática y servicio del hombre. Battesimo nello Spirito Santo, lode, servizio all'uomo. Bautismo en el Espíritu Santo, alabanza, servicio del hombre. Las tres cosas están indisolublemente unidas. Bautismo en el Espíritu Santo, alabanza, servicio al hombre. Están unidos. Puedo dar una alabanza profunda, pero si no sirvo a los que más necesitan, no basta. No había entre ellos ningún necesitado, dicen los Hechos de los Apóstoles. No seremos juzgados por nuestra alabanza, sino por cuanto hicimos por Jesús. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos por ustedes? Cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, lo han hecho por mí. Queridos hermanos, queridas hermanas, les deseo un momento de reflexión, de memoria de los orígenes, un momento para dejar atrás todas las cosas añadidas desde el propio yo y transformarlas en una escucha y aceptación gozosa de la
Escucha de la acción del Espíritu Santo que sopla donde quiere y como quiere. Ringrazio la Fraternità Cattolica e la ICRES Agradezco a la Fraternidad Católica y a la ICRES por la organización de este jubileo de oro y por esta vigilia. Agradezco a cada uno de los voluntarios que lo han hecho posible. Muchos de ellos están aquí. He querido saludar a los miembros del staff de la oficina cuando llegué, porque sé que han trabajado mucho y sin un pago. Han trabajado mucho. La maggioranza sono i giovani de diversi continenti. La mayoría son jóvenes de distintos continentes. Que el Señor los bendiga mucho. In particolare per il fatto che la richiesta che vi ho fatto 2 anni Agradezco especialmente por el pedido que hice hace 2 años atrás de dar a la Renovación Carismática Mundial un único servicio internacional basado cominciato a concretarsi nelle atti costitutivi ya desde aquí en concretarse en el acta constitutiva de ese nuevo y único servicio. Es el primer paso. Seguirán otros, pero pronto la unidad, obra del Espíritu Santo, será una realidad. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Grazie. Rinnovamento carismatico cattolico per quello che avete dato alla Chiesa en questi 50 anni. Gracias, Renovación Carismática Católica, por lo que han dado a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con ustedes por su fidelidad a la palabra, por su disposición para el servicio y por el testimonio de vidas transformadas por el Espíritu Santo. Compartir con todos el bautismo en el Espíritu Santo, con todos en la Iglesia, alabar al Señor sin cesar, caminar juntos con cristianos de diferentes iglesias y comunidades cristianas en la oración y en la acción por los más necesitados, servir a los más necesitados y enfermos. Esto espera la Iglesia y el Papa de ustedes. Renovación Carismática Católica, de todos ustedes, de todos. De todos ustedes que han entrado en esta corriente de gracia. Gracias. El canto Aleluya, Jesús es el Señor, la asamblea acompaña las palabras del Papa Francisco en el Circo Máximo en esta vigilia de Pentecostés con ocasión de los 50 años de la Renovación Carismática Católica, que aquí está presente dando testimonio de unidad en la diversidad. Y Radio Vaticana acompañando al Papa Francisco en esta celebración en la vigilia de Pentecostés.
Jesús es el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Continuamos en transmisión extraordinaria desde el Circo Máximo aquí en Roma, de esta vigilia de Pentecostés, junto al Papa Francisco, con los miembros de la Renovación Carismática Católica que celebran sus 50 años de esta corriente de gracia, como la ha definido el Papa Francisco esta tarde. Una corriente de gracia del Espíritu que a lo largo de 50 años ha ido desarrollándose y difundiéndose en toda la Iglesia. Una corriente que ha nacido, dijo el Papa, con carismas distintos, pero todos al servicio de la Iglesia, porque una corriente no puede encerrarse en diques, y mucho menos el Espíritu Santo se puede encerrar en una jaula. Una corriente que alberga y agrupa a diferentes expresiones de la inspiración del Espíritu Santo.
Rispondendo al Papa Francesco, vogliamo adesso proclamare la signoria di Cristo. Respondiendo a la invitación del Papa Francisco, queremos proclamar la señoría de Cristo. En este lugar donde los antiguos romanos aclamaban, César es el Señor, nosotros aclamamos, Jesús es el Señor. La invitación de Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, lo vamos a hacer, dice el Padre Cantalamessa, proclamando un pasaje de una de las cartas de San Pablo a los romanos. Se con le labbra tu proclami che Gesù è il Signore e nel El cuore pasaje nos dice, si con los labios proclamas que Jesús es el Señor, en el corazón crees que Jesús ha resucitado de los muertos, te has salvado. Gesù è il Signore. Ahora invita a la asamblea a aprender estas dos frases. Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado de los muertos. Estos dos lemas, el Padre Cantalamessa invita a la asamblea para poder repetirlo todos juntos. Es una proclamación de fe, dice el Padre Cantalamessa. Tu proclami che Gesù è il Signore e nel cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti. Sarai salvo. Il mondo sarà salvo. Now, La invitación de Padre Cantalamessa a la asamblea y a los participantes en esta vigilia de oración para hacer una pequeña proclamación de fe. Ahora invita a todos los de habla inglesa a poder también realizar esta proclamación. Inspirada en la carta de San Pablo a los romanos, si tus labios proclaman que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Jesús ha resucitado de entre los muertos, obtienes la salvación. The whole world will be. Ahora tenemos que dar la posibilidad a los hermanos de lengua española. Por favor, aprended estas dos pequeñas frases. Jesús es el Señor. Dios le resucitó de entre los muertos. A mi primer signo gritáis, Jesús es el Señor. Al segundo, Dios le resucitó de entre los muertos. Si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que tú serás salvo. El mundo entero será salvo. Amén. Finalmente, a toda la comunidad de habla hispana, de lengua española, el Padre Cantalamessa también ha invitado a confesar y realizar este pequeño credo, esta pequeña profesión de fe. Y el Espíritu Santo nos ha dado esa fuerza, dice el Padre, para poder proclamar que Jesús es el Señor. Y ahora nos disponemos en este ambiente de oración. Queremos invocar nuevamente la efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre el mundo entero. Y lo vamos a hacer, dice el Padre Cantalamessa, invocando el Espíritu Santo, baja sobre nosotros, desciende sobre nosotros. Espíritu de paz, Espíritu de amor, Espíritu de reconciliación. Ahora invita al pastor Giovanni Traetino para poder juntos invocar el Espíritu Santo. Espíritu de humildad, Espíritu de obediencia, Spirito di amore, scendi su di noi. Espíritu de amor, Spirito di amore, scendi su di noi. Spirito di riconciliazione, Espíritu de reconciliación. El pastor Giovanni Traetino también invoca la efusión del Espíritu Santo. Que ha acompañado la efusione dello Spirito per Y milioni. ahora invita a la asamblea a cantar el canto que nació
en la iglesia pentecostal, scendi su di noi. invocando Io prego el in descenso del abbiamo Espíritu Santo sentito il Papa Francesco di stendere le mani su tutta questa assemblea mentre noi e invita al Papa Francisco para poder extender las manos sobre la asamblea mientras se entona el canto. La asamblea juntamente con el Papa Francisco han invocado la efusión del Espíritu Santo en sus diversos dones y carismas, el espíritu de amor, el espíritu de paz, el espíritu de reconciliación, el espíritu de verdad. Un momento crucial de la celebración, después de haber escuchado el Evangelio de Juan, Hechos de los Apóstoles, la reflexión del Padre Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, y la reflexión del Papa Francisco. En este momento la asamblea invoca la venida del Espíritu Santo, una vez más sobre cada uno de ellos, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Y Radio Vaticana acompaña al Papa Francisco en esta celebración de la vigilia de Pentecostés. Brothers and sisters, as we were praying in the Spirit, the Lord gave me a word, and it was this: lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. And if you would obey me, and if you would obey the prompting of my Spirit, you will yet see infinitely more than you can ask or imagine. You will yet see the power of my Spirit descend upon the human race. I tell you, the fields are white for harvest, but I need your obedience. I need your docility. I need your faith. And you will yet see marvels that will astound you, infinitely more than you can ask or imagine, for the glory of my name. La presidenta del IRCES, Michelle Morán, invoca a la asamblea a que todos juntos puedan pedir la efusión del Espíritu Santo, espíritu de gracia, de verdad, de reconciliación y de paz. The sound that saved
con el canto de la sublime gracia, esa sublime gracia cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo, dice el canto. La asamblea continúa este momento intenso de oración. Fue la gracia quien le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento que creí por primera vez. Praise God, praise God, praise God, praise God. We praise you, Lord. Hallelujah. Con este canto característico, el Amazing Grace, se va concluyendo esta parte de oración, de invocación del Espíritu Santo. Por muchos peligros, faenas y trampas ya he pasado, decía el canto, la gracia me ha mantenido a salvo hasta ahora y la gracia me guiará a casa. La asamblea ha invocado de este modo también la efusión del Espíritu Santo y su venida en cada uno de los presentes de la Iglesia y del mundo entero. Agradecemos a todos ustedes, a los hermanos y hermanas, al Ministerio de Música Ecuménico, a todos los participantes en este Ministerio de Música, a todos nuestros hermanos y también la presencia del Santo Padre, e invitamos a la presidenta del IRCS, Michelle Moran, a acercarse para poder dirigir algunas palabras. Querido Santo Padre, le agradecemos su presencia y sentimos mucha alegría por haber estado con nosotros compartiendo este momento y sobre todo por acompañarnos en la proclamación de Jesús es el Señor y habernos recordado la importancia de la evangelización y de la misión para todo el mundo. Muchísimas gracias, Papa Francisco. Gracias de corazón. Es el agradecimiento de Michelle Moran, presidenta del IRCS, de la Asociación y de los Servicios de la Renovación Carismática Católica Internacional, que es el ente coordinador de todos los movimientos de renovación carismática dentro de la Iglesia. La misión del IRCS es la de coordinar el servicio y la promoción en todo el mundo bajo la acción del Espíritu Santo. Queridos amigos y oyentes de todas las iglesias en América Latina y España, vamos llegando al final de esta celebración de la vigilia de Pentecostés en el Circo Máximo, presidida por el Papa Francisco, con los miembros y participantes en el jubileo de los 50 años de la renovación carismática en la iglesia. Padre Jaime, momentos muy tocantes en esta celebración, sobre todo a partir de la intervención de Padre Raniero Cantelamesa, que ha dirigido algunas palabras a la asamblea, el pastor evangélico Giovanni Traetino, que también se ha dirigido a todos los oyentes, y finalmente también las palabras del Papa Francisco a todos los participantes en esta vigilia de Pentecostés.
un momento realmente muy hermoso. Encontrarse fieles de distintas denominaciones y de distintas confesiones, encontrarse en el amor de Dios y encontrar en eso la comunión y encontrar en la fuerza del Espíritu, la fuerza de seguir andando adelante, aunque sea con diferencias, pero seguir andando, porque ahí se van limando las diferencias. Cuando hay amor, se busca avanzar. Y eso es lo que ha insistido mucho el Papa, eso es lo que insistieron muchos de los expositores. En el amor es donde se encuentra la fuente de vida, la fuerza para seguir adelante. Y eso se expresa en la comunión y eso se expresa en el servicio a los demás. El Papa ha insistido mucho en esta necesidad de comunicar este gozo y nuevamente insistieron también varios en que ahí, en ese lugar donde varios cristianos fueron asesinados por diversión, es desde ahí que nosotros confesamos Jesús es el Señor, y eso es lo que queremos anunciarle al mundo y eso es lo que queremos comunicar, no solo con las palabras sino con el testimonio. Eso es lo que ha insistido mucho el Papa y lo que han insistido los demás que han participado. Agradecemos al Padre Jaime Castellón, que ha estado en los micrófonos de Radio Vaticano acompañándonos en esta celebración, y también recordemos lo que el Papa nos ha invitado a poder seguir participando y siendo parte de esta corriente de gracia dentro de la Iglesia. La celebración por los 50 años de la renovación carismática no termina aquí. El día de mañana los invitamos a seguir la celebración de la Santa Misa de Pentecostés desde la Plaza de San Pedro. Invitamos a nuestros oyentes a visitar nuestra página web en www.radiovaticana.va y también en las redes sociales, donde nos encontrarán como Radio Vaticana. A nombre de Renato Martínez, quien estuvo con ustedes, y de todos los integrantes de los programas en español de Radio Vaticano, les agradecemos por su compañía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Celebrate Jesus, celebrate.